Listo. Pues ok, hoy vamos a empezar con lo que es la unidad 2 del curso, ¿ok? La unidad uno fue una introducción a la ingeniería de procesos metalúrgicos y de materiales. Vimos un poquito de las herramientas de la ingeniería de procesos y más o menos hacia qué queremos llegar, que es que ustedes puedan hacer modelos matemáticos para analizar los procesos, ¿no? Ya sean matemáticos, también modelos físicos. Por ejemplo, hay una optativa disciplinaria que es de modelado físico. Esa también estaría bien si les interesa la rama de procesos. Y bueno, en general hay diferentes herramientas que nos van a ayudar a esa parte, ¿no? A que puedan realizar un buen análisis de proceso y mejorarlos, ¿no? Eh, entonces, eh, vamos a empezar hoy con la unidad 2 que van a ser los balances macroscópicos de materia en procesos metalúrgicos y de materiales. Esta parte son modelos matemáticos muy pequeñitos y van a ver que no, o sea, son muy sencillos, están muy simplificados, pero nos dan buena información del proceso. Entonces, más que nada, el hecho de pensar en un balance debería darles una idea aproximada de qué es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a ver una pequeña introducción, algunos conceptos preliminares que ya vieron en materias anteriores, como es química, en física también vieron algunos, sobre todo química y a lo mejor un poquito en termodinámico, pero en esta unidad más que nada en química es donde vieron los que vamos a usar como conceptos previos. Vamos a ver la ley de conservación de la materia, a recordarla, la ecuación del balance macroscópico de materia y los pasos para realizar un balance macroscópico, ¿no? Y después vamos a ver ejemplos, varios ejemplos de balances macroscópicos de materia. Entonces, el grueso de la unidad va a ser esta parte que van a ser lo que serían los ejercicios. Vamos a hacer varios en clase. Les voy a dejar al menos uno para que hagan en casa. Y bueno, irlo trabajando. Conforme ustedes lo vayan trabajando, pues vamos a ir viendo las dudas, ¿no? Es muy importante que si tienen dudas, pues las externen porque no es del todo, no son conceptos muy complicados, no es muy difícil, pero sí requiere que esté muy claro todo lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, sí requiere que ustedes tengan muy claro cuál es el objetivo de hacer un balance de materia, los pasos a seguir, que entiendan bien cada uno de los pasos en los ejemplos. Entonces, si tienen dudas, pues sí, externenlas. eh, no hay ningún problema. Si se tienen que repetir los ejemplos, es mejor tardarnos más en un ejemplo que se entienda perfectamente, a ver tres o cuatro que no entiendan, ¿no? Al final de cuentas, yo ya sé aplicar la metodología, yo ya sé cuáles son los objetivos del balance, entonces a mí no me cuesta trabajo hacer más o menos ejercicios dependiendo de qué tanto ustedes vayan trabajando, ¿no? Aquí, cuando es en línea, es un poco más complicado la interacción con ustedes que si estamos en clase presencial. Es un poquito más complicado porque, pues, por ejemplo, no los puedo pasar al pizarrón, ¿no? A que ustedes trabajen. Entonces aquí sí tienen que retroalimentarle a ustedes para que yo, pues, sepa si están entendiendo o no están entendiendo. Bueno, dicho eso, pues vamos a empezar con la introducción y para eso, pues, vamos a pensar un poquito, ¿no? Nos interesaría saber, por ejemplo, qué es un balance de materia, qué es un balance macroscópico y para qué sirve un balance macroscópico de materia. Entonces, ¿tienen alguna idea de qué podría ser un balance de materia específicamente? ¿Qué se les ocurre que podría ser un balance? Cuando hablamos de un balance, ¿qué se imaginan? ¿Qué es balancear algo? Un equilibrio, ok. Tiene que haber un cierto equilibrio, exactamente. ¿Qué otra cosa se les viene con balancear? Entonces, un equilibrio, ¿de qué tipo puede ser ese equilibrio? En dónde han visto la palabra balance?
Puede haber un equilibrio químico térmico, ¿sí? Entonces, pues seguramente han visto muchas veces la palabra balance en lo que serían pues justamente la herramienta de medición, una balanza, pues estamos comparando dos cosas, en ese caso estamos comparando masas, ¿no? Que es justamente lo que vamos a querer hacer aquí, ¿no? Estamos comparando una masa de un objeto con otra masa que ya conocemos. Entonces calcula cuál sería el equilibrio entre esas dos, ¿no? Puede ser un equilibrio químico, un equilibrio térmico, inclusive se habla de balancear, por ejemplo, los carros, ¿no? Que tiene que estar al mismo nivel, los edificios se pueden balancear, entonces se pueden balancear muchas cosas. En el caso de la materia, pues lo que queremos hacer es justamente eso, alcanzar un equilibrio dentro de materias, ¿no? Bueno, de lo que sería lo físico, ¿no? Ya vimos que la materia es todo aquello que tiene características físicas. Pues queremos alcanzar un equilibrio en eso, en algo físico. Em, y bueno, hay balances macroscópicos y por lo tanto debe haber microscópicos, ¿no? En este caso, en la unidad 2, nosotros nos centramos en lo que serían los balances macroscópicos de materia, ¿no? Entonces nos interesa saber qué es un balance macroscópico. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, los balances de materia pues están fundamentados en la ley de conservación de la materia. Eh, la ley de conservación de la materia en su forma más básica dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, si queremos balancear justamente esa materia que no se crea ni se destruye, pues básicamente lo que tenemos que considerar son las transformaciones de la materia, ¿no? No la vamos a crear, no la vamos a destruir, vamos a transformarla. Entonces, el balance es eso, ver cómo se transformó la materia de un punto a otro sin perder nada de esa materia, ¿no? Específicamente, pues nos interesa porque en los procesos metalúrgicos, pues hay transformaciones de la materia, ¿no? Hay transporte de materia, hay transformaciones de la materia, hay mezclas en donde ya sea que los materiales se junten en una sola fase o que sea una mezcla bifásica, una mezcla heterogénea. Puede haber separación hay procesos de separación en donde separamos diferentes fases de una mezcla para pues poder procesarlas de cierta manera. Y bueno, ¿para qué nos sirven los balances de materia? Pues para controlar la composición química y los flujos, ya sea másicos o molares. Entonces, un flujo es una cantidad por unidad de tiempo. Entonces pueden ser flujos másicos, molares o inclusive puede ser cantidad de masa o cantidad de sustancia, ¿no? Pueden ser moles. Entonces nos sirve para controlar todo eso dentro de un proceso. Entonces nos va a ayudar a partir de la ley de conservación de la materia a equilibrar las entradas y salidas de un proceso, de materia específicamente. Entonces vamos a cuantificar todas esas transformaciones que va a sufrir la materia dentro de nuestro proceso para controlar composición química, flujos o cantidad de materia, ya sea en masa o en mol. Eh, para hacer los balances nos vamos a apoyar de ecuaciones. Entonces, esas ecuaciones nos van a ayudar a describir el transporte de masa y el transporte de especies químicas. Entonces, aquí queda un poquito al aire esa parte de esos conceptos, transporte de masa y transporte de especies químicas, porque en la materia que sigue dentro de un año, ustedes van a ver transporte de energía en la siguiente y luego transporte de materia. Entonces, transporte de materia no es exactamente lo que ven ahí, lo que ven es transporte de especies químicas. El transporte de masa se refiere más que nada como a los flujos totales. O sea, si tienen una mezcla, se va a referir a todo el flujo de esa mezcla, ¿no? En el caso de las especies químicas, sí van a haber, por ejemplo, cambios en composición química. En el transporte de masa, no. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esos conceptos porque no quedan tan separados, no es tan específico hablar de transporte de masa como si, por ejemplo, decía transporte de especies químicas, ¿no? Que ya estamos hablando de cada uno de los elementos o compuestos que hay dentro de una mezcla
Y en el caso del transporte de masa, pues estamos hablando de la mezcla en sí, ¿no? Entonces, hagan de cuenta, si estamos en un proceso de separación, metemos 1 kilo de la mezcla y sale medio kilo de una especie y medio kilo de la otra. Entonces, en el transporte de masa, pues lo que estamos midiendo es la masa, ¿no? Entra 1 kilo, sale medio y medio. En el transporte de especies, pues sí vamos a ver, bueno, entra con una composición de 0,8 de cierto compuesto y al momento de separarlo, pues en un lado sale con 1 y del otro lado tiene 0,02, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí ya estamos hablando de cómo sería el transporte pues sí, de un elemento o de un compuesto, ¿no? Y en este caso, pues es como el flujo total. Eh, y bueno, estábamos hablando de que hay tanto balances macroscópicos como microscópicos. En primera instancia, ¿ustedes qué se imaginan a lo que nos referimos cuando hablamos de algo macroscópico o de algo microscópico? ¿Cómo lo relacionan con su entorno? Pues sí se me oye, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, sí, se escucha. Ah, vale. Pues macro vendría siendo todo lo que podemos ver con los ojos. Usualmente es considerado todo lo que está arriba de, creo que 1000. Ay, no recuerdo qué, pero es todo lo que podemos ver con los ojos en resumen. Mientras Ok, tanto, lo micro es todo aquello que necesitamos justamente algún instrumento para poderlo observar. ok, justamente esa es la definición en cuanto a una relación óptica, ¿no? Una aproximación óptica a lo que es macroscópico o microscópico. En nuestro caso, no nos referimos tanto a la escala del proceso, sino a cómo lo vamos a observar desde nuestro punto de vista, de ingenieros, ¿no? En este caso no nos referimos a la escala. O sea, hay procesos que son muy grandes. Por ejemplo, ya les había contado el procesos siderúrgicos, que son cientos de toneladas diarias. Hay procesos muy pequeños, por ejemplo, si estamos hablando de la manufactura aditiva, maneja escalas mucho más pequeñas que un proceso siderúrgico, ¿no? A lo mejor hacen una pieza por hora y van a ser piezas mucho más chiquitas, ¿no? Pero pues van a tener ciertos detalles. Si hablan de la fundición, están hablando de cientos de kilos. Eh, si hablamos de ya de algún refinación o de algún micro procesador, pues a lo mejor estamos hablando de gramos, ¿no? Que se están produciendo por día. Entonces ahí hay diferentes escalas y todas esas se pueden ver tanto en la aproximación macroscópica como microscópica, hablando de balances. Entonces les digo, aquí no nos referimos al tamaño del proceso, o sea, no nos importa si estamos produciendo nanomateriales o si estamos produciendo toneladas de acero, sino que nos interesa cómo nos vamos a aproximar. Y básicamente, en este caso, lo que hacemos para diferenciar entre un punto de vista macroscópico o uno microscópico es qué tanto nos interesa ver lo que pasa al interior de lo que son los reactores. ¿Ok? Entonces, así a primera instancia a lo mejor parece un poquito difícil, pero básicamente lo que vamos a hacer es que si yo quiero, por ejemplo, estudiar un horno de fusión, un horno de fundición, yo puedo estudiarlo macroscópicamente pensando en el horno como un ente que va a transformar algo. Entonces yo simplemente pienso en el horno como un nodo, por así decirlo, de mi proceso. Entonces yo voy a meter algo y voy a sacar algo. ¿Qué pasa dentro del horno? Eso pues no me va a interesar desde el enfoque macroscópico. Simplemente yo meto algo, saco algo. Pues lo estamos pensando de esa manera, algo que transforma la materia en este caso. Entonces yo estoy metiendo, por ejemplo, metal sólido, chatarra, por ejemplo, estoy metiendo chatarra, meto un fundente, que el fundente es un aditivo que nos permite hacer que la escoria sea más estable y tenga una composición específica y a lo mejor meto alguna ferroaleación o si estoy hablando de
una fundición no ferrosa, a lo mejor meto un aleante, un material aleante que sería no ferroso en ese caso. Entonces yo voy metiendo varias cosas en mi horno. ¿Qué pasa dentro del horno? Pues eso desde el punto de vista macroscópico no lo voy a saber. Simplemente lo que estoy diciendo es, meto esto y obtengo esto otro. Entonces, por ahí es esa manera de verlo, ¿no? En el otro aspecto, en la aproximación microscópica, eh, sí, desde el punto de vista de óptica, nosotros hablamos de microscópico como algo que no vemos a simple vista, que tenemos que usar algún instrumento que nos amplifique esa imagen, ¿no? Que podamos apreciarlo. En este caso, como les digo, inclusive un proceso donde estemos produciendo nanopartículas, por ejemplo, nanofilamentos, no lo vamos a distinguir si es macroscópico o microscópico por la escala, sino por cómo lo vamos a aproximar. Aquí en este caso, los reactores metalúrgicos los vamos a ver interiormente. Nos va a importar qué pasa al interior. Y este es un esquema que nos va a ayudar a entender esa parte, ¿no? Este es un horno olla, ujú, que si se acuerdan, en siderurgia es donde se refina el acero. Y esa refinación tiene como una de sus partes el eh, ajustar la composición química. Entonces, ajustar la composición química es importante. Estamos hablando de adicionar un sólido al baño metálico y que este sólido se disuelva o se funda, que eso ya depende de varios factores. Entonces, o se funde o se disuelve y se incorpora al baño, ¿no? En este caso, si yo lo veo desde el punto de vista macroscópico, yo únicamente voy a decir, ah, bueno, metí 100 kilos de hierro o bueno, una tonelada de acero y le metí 3 costales de carburo de silicio y al final obtuve una tonelada de acero con esta otra composición, ¿no? Y a lo mejor 10 kilos de escoria y alguna otra cosa, ¿no? Entonces aquí nada más estoy calculando cuánto le añado para obtener lo que yo quiero, la composición que yo quiero. En este caso, yo quiero saber cómo, desde el punto de vista microscópico, quiero saber cómo es el proceso, qué es lo que pasa al interior de mi sistema. Entonces, lo que yo hago es añadir la ferroaleación, hacer un balance microscópico, y en ese caso sí puedo, por ejemplo, seguir la trayectoria de las partículas, ver a dónde se mueven, vean que, por ejemplo, aquí las adicionamos, se empiezan a dispersar alrededor de todo el horno, llegan al borde, y en el borde se empiezan a incorporar al baño. Entonces vean que la composición del baño inicial de este elemento que se está añadiendo es cero y en este caso empieza a incrementarse. Entonces empieza a incrementarse, se incorpora al baño. Esto lo hace porque, bueno, esto hace como una recirculación de esta manera, por eso las avienta para acá, llegan acá, bajan, porque las está reincorporando a lo que es el punto de inyección de gas. Ujú. Entonces las reincorpora y bueno, empieza a disolverse, ¿no? Entonces yo estoy viendo cómo es el campo de concentración, estoy viendo qué pasa al interior de mi proceso, ¿no? Entonces veo que se disuelve, sigue la misma trayectoria que está siguiendo el fluido y empieza a mezclarse hasta que llega a una concentración de equilibrio. Aquí ya no está cambiando. Pasó de esta concentración a esta debido a esta adición, ¿no? De esa ferroaleación que se disolvió, se mezcló, tanto por convección como por difusión, y al final obtuvimos una mezcla homogénea. Entonces, esto de aquí, desde el punto de vista macroscópico, no me interesa. Yo no quiero ver qué le pasa a esta ferroaleación, yo nada más quiero saber que yo la meto y al final obtengo este metal, ¿no? Entonces, yo partí de esto más la ferroaleación y al final obtuve esta mezcla. Desde el punto de vista macroscópico, solo veo eso. Parto de estos dos y obtengo este. Desde el punto de vista microscópico, sí veo cómo se transporta la masa, se transportan las especies, se transporta la energía dentro de mi sistema
para obtener cómo evoluciona justamente el sistema a lo largo del tiempo, o inclusive pues lo podemos hacer en estado estacionario, pero nos interesa qué pasa al interior, cómo se está moviendo, cómo cambia la concentración, cuál es la dinámica de fluidos, cuál es el transporte de energía que ocurre, qué fenómenos están ocurriendo en ese caso. En el otro punto, pues no nos interesa tanto la fenomenología, sino poder calcular cuáles son las entradas y salidas del proceso. Eh, y bueno, esa es la diferencia básicamente entre una aproximación macroscópica y una microscópica. Entonces, de aquí, ¿alguna duda? ¿Se entiende bien macroscópico y microscópico? ¿Cuál es la diferencia entre ambos balances? ¿Me bien? ¿Alguna duda? Ok. Em, ¿Por qué hacemos uno u otro? Eh, el balance macroscópico tiene varias ventajas sobre el microscópico. En el caso del balance macroscópico, podemos hacer un control rápido del proceso, podemos hacerlo bastante rápido, el balance, podemos calcular qué entró y qué salió, y si tomamos en cuenta observaciones históricas y la termodinámica del proceso, muchas veces es muy acertado en cuanto a esa parte, cuánto tarda o más bien, cuál es la diferencia entre el material que entra y el que sale, es muy acertado en la mayoría de los casos, si lo hacemos bien. En el caso del microscópico también es muy preciso, pero tarda más tiempo en desarrollarse. Ahí lo que tenemos que hacer es desarrollar un modelo matemático que normalmente pues no vamos a poder resolver a mano, que va a requerir que se resuelvan ecuaciones diferenciales mediante métodos numéricos, y para lo cual pues muchas veces usamos software CFD, que es dinámica de fluidos computacional. Entonces en ese caso no es tan rápido, nos da más información, pero es más costoso, más lento, y dependiendo del alcance que queramos del proyecto, pues puede ser no lo más óptimo, ¿no? Si yo simplemente quiero hacer un control en planta más rápido, pues me conviene más esta parte, una aproximación macroscópica, que rápidamente me va a decir cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de materia del proceso. Va a ser rápido, va a ser más económico, a lo mejor lo podemos acabar en una hora, a lo mejor nos tarda 3 semanas en poder hacerlo, entonces el tiempo es muy distinto y el objetivo que buscamos pues también es muy distinto. Con también podemos hacer análisis de proceso, con el macroscópico aquí podemos cambiar algunas variables y ver cómo afectan el proceso, pero por ejemplo variables de diseño pues es difícil, ¿no? Que las podemos evaluar aquí. Aquí en el microscópico, pues sí, si yo cambio el punto de inyección para acá, puedo ver qué es lo que pasa. Si yo meto dos tapones, puedo ver qué es lo que pasa. Si yo en lugar de poner la ferrolación aquí, la pongo aquí, por ejemplo, en el centro, o la pongo aquí en la esquina inferior, puedo ver qué es lo que pasa. Entonces aquí sí puedo hacer un análisis de ese estilo. Aquí, por ejemplo, a lo mejor lo que puedo variar es la cantidad de ferrolación que metí, ¿no? Y ver cómo afecta el cálculo. Puedo cambiar a lo mejor la composición química del metal base. Puedo cambiar a lo mejor el tipo de escorificante que estoy usando en el proceso. En este caso, pues también puedo hacer todo eso, nada más que pues va a tardar más. Si quiero hacer un cálculo rápido, me voy por ¿no? Eh, y en este caso, pues sí, si cambio la composición y quiero ajustar otra vez la composición, pues lo hago deprisa, ¿no? Enseguida. En este caso, si cambio la composición, pues me tardo otras 3 semanas en hacer el cálculo, ¿no? Entonces, depende mucho de qué estemos persiguiendo, ¿sale? ¿Alguna duda de esta parte? ¿Se entiende?
¿Qué tal, profesor? Disculpe por haberme tardado, es que estaba cocinando. Pero yo sí tengo una duda. Yo ahorita tengo un muy mal internet y quería preguntarle, yo recuerdo haber visto que había subido a las presentación y pues me Ujú. gustaría para poder hacer bien mis apuntes. No sé si esté o es que no lo encuentro. Sí, sí, ahorita al final les digo dónde está la presentación, pero sí, sí está subida. Y de tal manera las clases las estoy subiendo, entonces pues el link se los estoy compartiendo por el grupo de Messenger. Entonces las estoy subiendo por si también las quieren ver aparte o algún problema, ahí pueden consultarlas, ¿no? Vale, Eh, muchas gracias. ok, pues vamos a continuar. Entonces ya vimos cuál es una aproximación macroscópica y cuál es microscópica. Ahorita vamos a ver la aproximación macroscópica en esta unidad. Básicamente, pues sería como nuestra primera aproximación a lo que sería un modelo matemático, ¿no? Entonces, en ingeniería metalúrgica, pues los podemos ocupar para muchas cosas, ¿no? Entonces, les decía, balances de carga en hornos de fundición, es más o menos lo que les estaba explicando, ¿no? Que es calcular cuánta chatarra, de qué tipo le meto yo y qué composición voy a tener al final de metal, ¿no? Cuántas ferroaleaciones o carbón le voy a meter para obtener al final lo que yo quiera, qué tipo de fundente voy a usar para que la escoria mantenga su carácter básico o ácido, dependiendo del metal que estoy fundiendo. Pues todo eso, pues son los balances de carga. Si los van a ver en octavo semestre, entonces acuérdense de los balances de materia y no va a haber ningún problema, ¿no? El control de basicidad de la escoria también, en procesos siderúrgicos, puede ser también en procesos de fundición. Ya les había platicado que la escoria puede reaccionar con el material refractario si tienen un carácter contrario, uno ácido y el otro básico. Entonces sí queremos que cuando metamos un fundente, nos ayude a controlar eso, que si el refractario es básico, mi escoria sea básica. De esa manera, pues no se ataca. Igual, si es ácido el refractario, ácida la escoria. Aquí también, pues, afecta si va a haber la generación, por ejemplo, de óxidos de cierto tipo a partir del metal que estamos fundiendo. Pues hay óxidos que son básicos y hay óxidos que son de carácter ácido y esos se incorporan a la escoria. Entonces también tengo que considerar esa parte, ¿no? Lo que reacciona. Em, También si hay inclusiones no metálicas, se van a incorporar la escoria. Si son muchas, pues a lo mejor hay que considerarlos. Si son poquitas, a lo mejor pues las podemos obviar, ¿no? Las podemos suponer que no van a formar parte de la escoria, pero ya depende, eso son simplificaciones, ¿no? Que vayamos a realizar, ¿no? En control de composición química durante procesos de electrorefinación, por ejemplo, también hay pues hay transporte de carga, transporte de iones. Podemos controlar hasta cierto punto cuál va a ser la composición química, por ejemplo, de los lodos anódicos, ¿no? Qué es lo que voy a ganar en esos lodos, ¿no? Si vale la pena volver a procesarlos o si ya sería un desecho. Entonces puedo tomar decisiones del proceso a partir de esto. Cálculo de flujos durante procesos de beneficio de minerales. Ahí en esa parte, pues hay procesos de conminución en donde vamos a reducir el tamaño de una piedra hasta llevarlo a ser partículas eh, que ya tengan un tamaño tal que haya partículas individuales del mineral de valor y lo que es la ganga. La ganga es el material inerte que podría tener un mineral. Es todo aquello que no nos interesa procesar. Entonces, esa parte sí, sí podemos verla. Y sobre todo en procesos de beneficio de minerales hay muchos procesos de separación, porque al final lo que queremos en esta parte es quedarnos con el mineral que tiene el metal valioso y desechar todo el mineral que es inerte o que no tiene ningún valor. Entonces, básicamente lo que hacemos es separarlo ya sea por gravedad, si tienen densidades suficientemente grandes, mediante separadores magnéticos, si nuestro mineral tiene características ferromagnéticas, entonces ahí lo podemos separar con magnetismo.
o por procesos de flotación, que es modificar la estructura superficial del mineral de valor para hacerlo flotar y obtenerlo, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de procesos de separación. em, y bueno, nos va a ayudar a poder obtener al final el mineral que va a tener este valor, ¿no? Entonces vamos a poder calcular cuál es el flujo de ese material con valor, ¿no? Eso lo van a ver en su siguiente semestre. Entonces ahí también pues van a aplicar todo lo que vimos ahorita lo que vamos a ver en esta materia. Ahora, vamos a ver una serie de conceptos previos que les digo, ya lo han visto en otras asignaturas, pero de todas maneras para homogenizarlos y que todos hablemos igual, parejito y tengamos los mismos conocimientos, pues no está de más recordar, ¿no? Pues vamos a ver básicamente qué es una dimensión, los sistemas de unidades, conversión de unidades, unidades molares, composición química, ley de gases ideales, geometría, reacción química, y vamos a ver un poquito de reactivo limitante y reactivo en exceso. Más que nada recordar, les digo, no es el objetivo que lo aprendan de cero. Si tienen dudas, de todas maneras, pregunten sin problema y las vamos resolviendo, ¿no? Entonces vamos a empezar bueno, y la bibliografía. Para esta parte del curso, em, el libro que usaríamos de referencia es Handbook on Material and Energy Balance Calculations in Material Processing. Debe estar en la biblioteca porque ya lo pedí, entonces, bueno, no lo pedí, lo sugerí como compra de material bibliográfico y me contestaron que sí, que ya lo habían adquirido. Entonces debería estar este. Si no, también la versión viejita me parece que está, que es in Metallurgical Processing. Simplemente cambia esto, porque son los mismos autores, nada más que aquí en lugar de material dice metalúrgica. Entonces, cualquiera de los dos les sirve como, como buena bibliografía para esta unidad, ¿no? Inclusive van a ver que empiezan más o menos con lo mismo. Y les va a servir también para la unidad 3 el mismo libro, porque tiene la parte de los balances de energía también. Entonces, cualquier cosa, pues aquí está la bibliografía, ¿no? Vamos a empezar con el concepto de dimensión. Entonces, una dimensión es una descripción de un concepto abstracto. ¿A qué nos referimos con una descripción de un concepto abstracto? Pues es básicamente la forma en la cual nosotros identificamos un fenómeno que está ocurriendo o una característica que tenga un material, algo material. Entonces estamos intentando describir nuestro entorno y para ello necesitamos una referencia. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pensar eh, no sé, un kilogramo, ¿no? El kilogramo por sí solo no nos dice mucho, ¿no? Necesitamos saber por experiencia o mediante mediciones previas cuánto vale un kilogramo. Entonces, lo que nos está describiendo el kilogramo es una dimensión. La dimensión que nos describe es la masa. Pues la masa es el concepto que estamos intentando describir mediante esas unidades y la cantidad que estamos describiendo, ¿no? Entonces, están básicamente formadas por un número y una unidad. Entonces, el número nos dice qué tan grande es o qué tan chico es ese concepto, esa dimensión, en comparación a un patrón, que es el que nos va a dar la unidad. Entonces, el patrón nos dice como la base sobre la cual nosotros sabemos cuánto tenemos de esa dimensión. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, masa, como ya les decía, y es este mismo ejemplo. Entonces, masa, si decimos 3 gramos, nosotros sabemos cuánto vale un gramo, porque tenemos el kilogramo patrón, que es a partir del cual vamos a comparar todo nuestro entorno. Entonces, el concepto de masa viene dado por
justamente la comparación con esa unidad. Ujú. Entonces, era un poquito abstracto, pero pues es fácil de entender, ¿no? Tenemos un patrón y comparamos con, a partir de ese patrón, cuánto tenemos, si mucho o poquito. Entonces, necesitamos esa parte para poder medir. Ahora, el patrón, pues, es el que nos dicta el sistema de unidades que vayamos a usar. Y hay muchos sistemas de unidades, pero los más utilizados es el sistema sexagesimal de unidades, el sistema americano de unidades ingenieriles y el sistema internacional de unidades. No es que sean los más utilizados, son los que más nos interesan a nosotros para nuestro fin de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sexagesimal, pues está basado en en el centímetro, el gramo y el segundo, ¿no? Entonces, muy parecido al sistema internacional, nada más que, por ejemplo, en el sistema internacional, el patrón o la unidad que usamos para masa, pues es el kilogramo. Entonces, en este caso, pues es el gramo. Es similar, nada más que bueno, pues lo calculan diferente, ¿no? El sistema americano sí es totalmente distinto. En el caso del sistema americano, pues para unidades de masa misma, ¿no? Que son las que estamos viendo ahorita de ejemplo. En este caso, pues usamos kilogramos, ellos usan libras como su patrón de unidades, entonces es diferente. El patrón sobre el cual están midiendo, pues es distinto. Entonces tenemos que aprender a usarlo también porque lamentablemente muchas herramientas o muchos componentes o algunos insumos de maquinaria vienen en sistema americano. Entonces ya saben, las medidas las miden en pulgadas o pies, la masa la miden en libras, lo que sería el volumen, por ejemplo, lo miden en galones. Entonces por ahí, pues sí hay que saber la conversión, pero más que nada porque todavía está muy vigente en su uso. Hay muchas máquinas que trabajan en y pues no van a cambiar, ¿no? Están muy casados con ese sistema, ¿no? Y bueno, tenemos el sistema internacional, que es el más extendido a nivel mundial, por eso es internacional, y la mayoría de los países están de acuerdo en que es el que usemos, ¿no? Para definir nuestras dimensiones, ujú, para darnos las unidades que definan esas dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 7 dimensiones básicas o fundamentales en lo que es el sistema internacional. La longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Entonces tenemos estas 7 unidades fundamentales con las cuales pues vamos a comparar para poder describir nuestro entorno, describir el universo, ¿no? Entonces nosotros tenemos un metro patrón, un kilogramo patrón, un segundo patrón, un amper patrón, un Kelvin patrón, un mol patrón y una candela patrón, ¿no? Que están definidas bajo criterios y entornos muy específicos de manera que sean siempre reproducibles y siempre valgan lo mismo, ¿ok? Ahora una de las características de las unidades, pues es que tienen símbolos. Entonces, para no escribir completamente la unidad, pues tenemos un símbolo que representa cada una de estas dimensiones, de estas unidades, ¿no? Que están relacionadas con cada dimensión. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Ok, pues vamos a continuar.
Ahora, estas son las fundamentales, ¿no? Las unidades fundamentales. Tenemos unidades auxiliares del sistema internacional que también nos van a describir dimensiones y que tienen sus propias unidades, esas dimensiones. No son fundamentales porque se basan en estas, ¿no? En esta lista de aquí. Pues, por ejemplo, tenemos la frecuencia, que está en Hertz, tiene su propio símbolo, pero su dimensión está relacionada con el tiempo. Entonces, en este caso es 1 sobre tiempo. Ujú. Está relacionada con una unidad fundamental, aunque tenga su propia unidad y su propio símbolo. La fuerza está en newtons, y si hacemos un análisis dimensional, que es como se llama revisar en qué unidades o dimensiones fundamentales está basado, pues estamos hablando de una masa que tiene cierta aceleración, y la aceleración, si se acuerdan, es una longitud por unidad de tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces la masa multiplicada por la aceleración, entonces masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. De esa manera se define el newton. El newton entonces serían kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Tenemos la presión y esfuerzo, que está en pascals, el trabajo, la energía o el calor, que están en joules, la potencia, que está en watts, la carga eléctrica en coulombs, la diferencia de potencial, que está en volts, la capacitancia eléctrica en faradios, resistencia eléctrica en ohms y la conductancia eléctrica en Siemens. Todas estas pues tienen su propia unidad y su propio símbolo. Y bueno, este es su análisis dimensional, ¿no? ¿En qué están basados? De la misma manera, pues tenemos algunas unidades adicionales, ¿no? En este caso, estas dimensiones no tienen su propia unidad ni su propio símbolo, pero son importantes también, ¿no? Por ejemplo, el área no tiene una unidad como tal, pero sabemos que la unidad que usamos son metros cuadrados, que sería una longitud al cuadrado. El volumen son metros cúbicos, que es una longitud al cubo. La velocidad o rapidez está en metros sobre segundo. Aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. La densidad, kilogramos sobre metro cúbico. Aquí está mal, déjenme de una vez. Lo corrijo. Kilogramos por metro. Menos 3. Porque de una vez. Pues les voy a subir la presentación corregida. Sale a la mitad. Ahorita vemos al final de otra vez el acceso a la mitad. Ah, entonces déjenme, les comparto otra vez. Me activo el puntero. Ahí está. Entonces, kilogramos sobre metro cúbico, la densidad, conductividad térmica, el coeficiente de transferencia de calor por convección. Ven que son muy similares, ¿no? Simplemente la diferencia es que está por una unidad de longitud adicional, ¿no? Entonces, es watt sobre metro Kelvin, y este es watt sobre metro cuadrado Kelvin. Pues por ahí hay una diferencia importante, ¿no? Está la capacidad calorífica, Joule sobre kilogramo Kelvin. ¿No? Entonces son unidades adicionales. Hay más unidades adicionales y unidades auxiliares. Las que sí son los 7 son las fundamentales, ¿no? Entonces algunas tienen sus propias unidades, otras pues tienen unidades basadas ya sea en unidades auxiliares o fundamentales. Entonces, una parte importante es esta, ¿no? La del análisis dimensional, que nos cuantifica justamente, espérenme, que nos cuantifica justamente, déjenme abrir otra vez el chat porque no lo veo, justamente en qué dimensiones está basado lo que nosotros estamos estudiando en ese momento.
esto desde el punto de vista de ingeniería nos permite hacer algo muy importante que es usar números adimensionales. Entonces, los números adimensionales, como su nombre lo indica, pues no van a tener dimensiones porque se cancelan básicamente las unidades. No quiere decir que no tengan una explicación física, sino que las unidades se cancelan. Entonces, más que no tener dimensión, no tienen unidades, ¿sale? O sea, no, se llaman números adimensionales, pero bueno, esa parte, ¿no? Entonces, uno de ellos, para que se entienda, así a manera de ejemplo, es el número de Biot. Entonces, cuando nosotros tenemos una transferencia de calor entre un fluido y un sólido, el fluido tiene la capacidad de que se mueve. Entonces, ¿se acuerdan de sus lecciones de física? Me parece que es donde ven esto. No, creo que es química, donde ven los fenómenos de transporte de calor, las diferentes formas de transferencia de calor. eh, Van a recordar que hay convección, conducción y radiación. Pues la convección se da cuando se está moviendo el material. Los sólidos no se mueven, no tienen movimiento a nivel molecular, ¿no? O elemental. A nivel atómico, no se están moviendo. Por lo tanto, el calor tiene que transportarse por conducción adentro de ellos. Las moléculas se van excitando unas a otras, o elementos se van excitando de unos a otros, y de esa manera se propaga el calor. En el caso de los fluidos, sí se mueven esas moléculas. Nosotros lo podemos agitar, de manera que va a haber convección. Cuando tenemos un intercambio de calor entre un fluido y un sólido, va a haber convección del lado del fluido y va a haber conducción del lado del sólido. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos dice o nos cuantifica el número de Biot? Nos va a decir cuál es la relación entre el calor convectivo por el calor conductivo. Entonces, el calor convectivo es el que viene de acá afuera con respecto al de acá adentro. Lo que nos va a decir es nos va a relacionar es la magnitud de este calor con respecto a este otro. ¿Qué tan bueno es el sólido para disipar ese calor que le está dando el fluido? Así a grandes rasgos, ¿no? Entonces, si se acuerdan, aquí cuando estábamos viendo las unidades adicionales, la conductividad térmica, que me dice qué tan bueno es un material para conducir energía térmica, tiene una unidad de watt sobre metro Kelvin. ¿Ok? Entonces, si yo quiero estimar esa conducción, entonces tendría watt sobre metro Kelvin, ¿no? Que es la conductividad. Ahora, el coeficiente de transferencia de calor por convección es watt sobre metro cuadrado Kelvin. Entonces vean que son muy similares. ¿Qué tendrían que hacer para que este tenga las mismas unidades que este? Pues básicamente, como la diferencia únicamente es la unidad de longitud, pues si este lo dividen por unidad de longitud, ya tendrían las mismas unidades que este de aquí abajo. Ahora bien, eso mismo en ingeniería nosotros lo aprovechamos para generar estos números adimensionales. Pues aquí vean que es H, que es el coeficiente de calor por convección. Coeficiente de transferencia de calor por convección, es la H. Entre K sobre L, ¿ok? Pues K sobre L es la conducción por unidad de longitud. Entonces, ¿qué tanto tiene que moverse ese calor adentro del sólido? Eh, y bueno, de esa manera, pues desarrollamos un número dimensional y pues si comparamos sus unidades, pues vemos que se eliminan, ¿no? Completamente. Esto de abajo es lo mismo que esto de arriba, se cancelan todas las unidades. ¿Cuál es la importancia de estos números adimensionales que nos servirían para hacer esto, ¿no? Análisis dimensional. Pues que al ser adimensionales ya no dependen tanto de las propiedades de los materiales. Entonces, si queremos comparar distintos sistemas, lo podemos hacer de manera sencilla.
y además, pues justamente podemos comparar sistemas muy grandes con otros muy pequeños, sistemas con distintos materiales, sistemas de distintas características, porque esto ya no depende de las unidades, ya no depende del tipo de material, ya no depende del tamaño de lo que sería nuestro sistema, ya solo depende de esa relación entre cuál es el calor convectivo con el calor conductivo. Entonces, independientemente de la escala o del sistema que estemos utilizando, el número de biot va a ser el mismo, entonces van a ser comparables. Podemos saber hasta cierto punto cómo se comporta el material. En este caso, muchas veces o en muchos sistemas, el criterio es que si es menor a 0,1, podemos considerar que el enfriamiento es newtoniano. ¿Qué querría decir que esto valga 0,1? Quiere decir que esta K es 10 veces mayor que esto de acá arriba, ¿no? Si esta K es muy grande, ¿qué es lo que hay más aquí? ¿Conducción o convección? ¿Conducción o convección? ¿Cuál sería más grande si esto es fraccionario? 0,1, habíamos dicho que es el límite. ¿Cuál de estos dos es más grande? Conducción sería más grande, ¿no? Y eso quiere decir que básicamente todo el calor que le está metiendo esto es 10 veces menor que la capacidad del material para disiparlo. Entonces, básicamente podemos decir que la temperatura es homogénea del sólido y ya de esa manera pues podemos hacer ciertas suposiciones y calcular los efectos mediante enfriamiento newtoniano, ¿no? Enfriamiento o calentamiento newtoniano. Es decir, que consideramos que el sólido está a la misma temperatura porque es muy buen conductor, conduce mucho mejor el calor de lo que el fluido es capaz de transmitirle. Entonces, básicamente, inmediatamente que hay una subida o caída de temperatura del fluido, pues el sólido la va a resentir inmediato. Es mucho mejor conductor de lo que el fluido le da por convección el calor. ¿Ok? ¿Dudas de esta parte? Análisis dimensional, sistema de unidades. ¿Queda claro este ejemplo de número dimensional? Ok. Pues todos números adimensionales, pues hay muchos tipos, para muchos sistemas. Relacionan muchas cosas, entonces ya depende de la aplicación que ustedes vayan a estudiar en determinado momento, pues usan uno u otro, ¿no? Em, entonces, una de las ventajas del sistema de unidades es que tenemos prefijos, ¿ok? En el sistema internacional. Y esos prefijos básicamente lo que nos hacen es cambiar el orden de magnitud de las unidades que estamos utilizando. Entonces simplemente se agregan como prefijo a las unidades, ¿no? Entonces si estamos hablando, por ejemplo, del gramo, eh, no, el gramo no es un buen ejemplo porque la base es kilogramo, entonces vamos a hablar del metro, el metro. Entonces un metro, si queremos hablar de un orden de magnitud inferior, podemos decir un decímetro, ¿no? Y eso nos diría que es una décima parte de un metro, ¿no? Igual, si quisiéramos ir para arriba y decir que tenemos 10 veces el valor de un metro, podemos hablar de un decámetro. Ujú. Igual para arriba tenemos un hectómetro, un centímetro para abajo, ¿no? 1 por 10 a la -2, milímetro, micrómetro, que ahí ya son órdenes de magnitud de 10 a la -3 entre uno y otro. Ujú. 1000 veces más pequeño un micrómetro que un milímetro, y 1 millón de veces más pequeño que un milímetro, un nanómetro, ¿no? Entonces, la ventaja pues es que podemos trabajar con unidades o con números relativamente grandes, si se acuerdan, es el número y la unidad, usando prefijos. Entonces yo estoy hablando de un micrómetro, ¿no? Entonces un micrómetro es mejor que escribir
un 0 y luego 8 ceros y un 1 de metros, ¿no? Entonces es para facilidad, ¿no? Para hacer más sencillo el manejo de unidades cuando hay cambios de órdenes de magnitud entre ellas, ¿no? Entonces usan el símbolo y de esa manera pues ya queda claro cuál es el orden de magnitud. Una cosa que no se puede hacer pues es combinarlos, ¿no? No puede haber un milinanómetro, un milimicrómetro, va a ser un nanómetro. Entonces si quieren combinar estas dos, se van a la siguiente. No se pueden usar combinadas. Por ejemplo, centímetro para decir metro, ¿no? No se puede. Cada símbolo se usa para su unidad correspondiente una sola vez. ¿Dudas hasta aquí de todo esto? Sistema Internacional de Unidades, dimensiones, análisis dimensional. ¿Qué tal? Vamos. ¿Todo en orden? Ok. Entonces, bueno, como ya habíamos dicho, el problema principal, pues es que no estamos homogéneos en todo el mundo, ¿no? Ni en todas las aplicaciones. Entonces, no todos trabajamos Sistema Internacional de Unidades. Ya les dije que, pues, lamentablemente en mucha ingeniería, pues van a encontrar el sistema americano, ¿no? Que va a estar presente. Además, seguramente esté presente muchos años más. Entonces, si tenemos distintas unidades, pues tenemos que saber cómo cambiar, ¿no? Para expresar la misma dimensión, eh, cómo hacer ese cambio de unidades, ¿no? Si queremos relacionarlas entre sí. Entonces, para expresar la misma dimensión, lo que tenemos que hacer es un cambio de unidades, una conversión de unidades. Hay dos tipos de conversión de unidades. El primer tipo es usar un neutro multiplicativo y multiplicar nuestra dimensión por ese factor de conversión y de esa manera obtenemos la dimensión con las unidades nuevas. Y sabemos que la dimensión pues es la misma, simplemente lo que cambiamos es las unidades. El segundo tipo es un tipo en el cual se usa un mismo factor de conversión, que es este neutro multiplicativo que nos ayuda a cambiar unidades, pero además tenemos que hacer una suma o una resta de una cierta cantidad, porque el valor de referencia está relacionado con un cero que no está en la misma escala. Y de esa manera, pues tenemos que considerarlo, ¿no? Los del tipo uno pues son relativamente fácil de obtener los factores de conversión. Simplemente tenemos que ver la equivalencia entre las unidades. Pues una pulgada, por ejemplo, son 2,54 centímetros. Entonces, como esto es igual, si yo paso dividiendo uno de los dos, ya sea el 2,54 de este lado o la pulgada del otro, lo que obtengo es la unidad, ¿no? Entonces, esto de aquí vale 1. Una pulgada equivale a 2,54 gramos. 2,54 gramos equivale a una pulgada. Pues tengo neutros multiplicativos, de manera que si yo multiplico por una dimensión, como en este caso son 45 centímetros, eh, y bueno, lo hago correctamente porque si multiplico, si uso este factor de conversión, no me van a quedar estas unidades que yo busco, que son pulgadas, porque se tienen que eliminar. Entonces, bueno, selecciono los centímetros arriba, centímetros abajo. Entonces, 45 centímetros multiplicado porque una pulgada es equivalente a 2,54 centímetros, es decir, esto vale 1, pues me da 12,72 pulgadas. Entonces, esta dimensión, 45 centímetros, es equivalente a esta dimensión, 12,72 pulgadas. Se pueden usar, la ventaja de los factores de conversión es que como son neutros multiplicativos, se pueden usar de manera encadenada. De manera que si yo, por ejemplo, quiero pasar esta densidad, que son 7,850 kilogramos sobre metro cúbico, a libras sobre pulgada cúbica,
pues puedo encadenar la cantidad de factores de conversión que yo quiera para poder realizar esa conversión. Además, puedo usar el camino que a mí me plazca, ¿no? Puedo pasar de kilogramos a gramos, luego a libras y luego cambiar las unidades de volumen, o podría, por ejemplo, volumen, pasarlo a litros, luego de litros a galones, de galones a pulgadas cúbicas. Entonces, yo puedo hacer las conversiones que yo quiera, siempre y cuando esté con el cuidado de que las unidades se vayan eliminando y no importa el número de factores de conversión, me voy a llegar a la conversión que yo quiera. Entonces, por ejemplo, aquí 7.800 kilogramos sobre metro cúbico. Primero convierto la masa. Es una libra, son punto 454 kilogramos. O lo que es lo mismo, 454 gramos. ¿Ok? Entonces, esta conversión yo la conozco, es la conversión de masa. La equivalencia en masa entre ambos sistemas de unidades. Luego los metros cúbicos, vean que aquí lo que se hizo fue convertirlos primero a centímetros cúbicos. Entonces, en este punto se hicieron 3 conversiones de metros a centímetros, ¿no? Porque esto está al cubo. Entonces, primero pasamos un metro a centímetros, luego el otro metro a centímetros, luego el tercer metro a centímetros. Entonces, sería lo mismo que usar al cubo el factor de conversión. Entonces, de esa manera, pues tenemos el factor de conversión de metros a centímetros cúbicos. Y ya que tenemos los centímetros cúbicos, como ya sabíamos la equivalencia entre centímetros y pulgadas, pues podemos hacer esa conversión también, ¿no? También nuevamente, como los centímetros están al cubo, pues tengo que convertir 3 veces, ¿no? A pulgadas. Centímetro a pulgadas, centímetro a pulgadas, centímetro a pulgadas. Y de esa manera paso esta densidad que está en kilogramos sobre metro cúbico a esta densidad que está libra sobre pulgada cúbica. Si estoy usando, por ejemplo, sistema americano de unidades, ¿no? Entonces, por ahí, estos son los factores de tipo 1. Simplemente, pues, estamos comparando, unidades por un otro multiplicativo, ¿no? Multiplicando unidades por 1. Y ese 1, pues, tiene que ver con la equivalencia de unidades. ¿Hasta aquí alguna duda de conversión de unidades? ¿Conversión de unidades? ¿Alguna duda? ¿Lo claro? Ok. El otro tipo de conversión de unidades también usa el neutro multiplicativo. También tenemos que convertir una cierta cantidad, ¿no? Pero en este caso se le suma o se le resta algo. ¿Y por qué? Porque el cero no está en el mismo punto de la escala. El ejemplo más clásico pues es la temperatura, pero también puede ser en escalas de presión, también puede pasar esto. O en escalas de, por ejemplo, potencial electroquímico, también ahí cambia, dependiendo de cómo se mida. Entonces, cuando cambia ese cero, tenemos que hacer tanto la conversión de las unidades como cambiar la posición de nuestro cero. Entonces, aquí originalmente el hecho de que haya 3 escalas de temperatura, de hecho hay 4, que está el Rankine, se debe a en qué nos basamos para medirla. En el caso del Kelvin está basado en el cálculo teórico de cuál es el cero absoluto, que es donde ya no va a haber movimiento de las moléculas o de los átomos. Eso físicamente es inalcanzable, pero sabemos en qué punto sería, ¿no? A los 0 Kelvin ya no habría movimiento. Eso quiere decir que la temperatura sería cero. Ujú. En el caso de los grados centígrados, pues el cero de la escala fue en base a un experimento, ¿no? Donde Celsius se fue a nivel del mar e hirvió agua, ¿no? Entonces el agua hervía a 100 grados centígrados y se congelaba a 0 grados centígrados. Y así diseñó su escala de temperatura. Entonces esa escala pues sería nuestras unidades, ¿no? Y nos representa esa dimensión que es la temperatura. En el caso de Fahrenheit pues hizo algo muy similar a nivel del mar,
pero en ese caso no uso agua pura, sino una mezcla de agua con acetona y con sal, me parece, con cloro de sodio. Entonces, esa mezcla pues abatía el punto de fusión e incrementaba el punto de ebullición. Entonces, él midió de esa manera pues su escala, ¿no? Entonces, el cero, como está relacionado justamente a esas medidas que prácticamente son arbitrarias, o sea, no es como este caso, que es una medida teórica, en ese caso son escalas que los mismos investigadores pues definieron, por eso hay discrepancia, ¿no? En el punto donde esté el cero. Sin embargo, pues como ya todos usamos grados centígrados, pues ya no vamos a cambiarlo, ¿verdad? Ya en este punto eh, lo dejamos de esa manera, ¿no? Entonces, como estamos haciendo la conversión de unidades, tenemos que saber cuál es la equivalencia, ¿no? Entre un grado centígrado y un grado de otro tipo. Entonces aquí para saber la equivalencia, pues tenemos que ver el tamaño de los grados, ¿no? Entonces de 0 a 100, que es en este caso la escala de grados centígrados, también va a haber 100 grados Kelvin, ¿no? Entonces la conversión pues es directa. Un grado centígrado equivale a un grado Kelvin. En el caso de los grados Fahrenheit no sería la equivalencia igual, estos grados son más chiquitos en cuanto a su descripción, que sería la energía cinética de las moléculas. Entonces, vean que de 0 a 100 grados centígrados, esto va de 32 a 212, es decir, tiene 180 rayitas donde este termómetro tendría 100. ¿Eso qué quiere decir? Pues que 1,8 grados Fahrenheit equivale a un grado centígrado. El grado Fahrenheit es más chiquito. Entonces, cuando yo quiero hacer conversión entre grados centígrados y grados Fahrenheit, tengo que multiplicar por esa conversión. 180 grados Fahrenheit equivale a 100 grados centígrados o 1,8 grados Fahrenheit equivale a un grado centígrado, de manera que multiplicamos. Esto es, cuando están haciendo las conversiones se los enseñan como, 9 cuartos, no, ¿cómo le- 9 medios. No me acuerdo cuál es no, 4 quintos, les dicen que es 4 quintos, ¿no? O 5 cuartos de lo que es la unidad, en realidad, pues es un 1,8 entre uno, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera, pues ya lo calculamos, ¿no? Este, y ya una vez que se hace esa conversión de tipo uno, que es como estamos multiplicando por un neutro multiplicativo, entonces le cambiamos el cero, ¿no? En este caso el cero, pues equivale a 32, entonces le tenemos que sumar esos 32 grados para mover el cero hacia abajo, ¿no? Y así sería la conversión de tipo 2. Entonces multiplicamos por un neutro, que es la equivalencia en las unidades de la escala, y luego le sumamos un número que nos mueve el cero para que ya podamos tener el total de la conversión, ¿no? En la nueva escala, ¿cuál sería la equivalencia en nuestra dimensión? ¿Ok? Eso sería como mover la línea, o sea, por ejemplo, esta línea verde, ¿no? Si quiero moverme entre las distintas escalas, pues, por ejemplo, de Kelvin, vamos a partir de centígrados. Si quiero mover a Kelvin, pues como los grados miden lo mismo, va a haber la misma cantidad de rayitas, ¿no? De 0 a este lado que de 273 a este, ¿no? Entonces tenemos el mismo tamaño de grado, pero como el cero de este está hasta acá abajo, entonces le tengo que sumar todo este pedazo. Entonces, de esa manera obtengo los 310,15. Ujú. Cambiar de 37 a este. Y de este lado, pues si quiero convertir de la temperatura del cuerpo humano a este grado Fahrenheit, pues simplemente hay que multiplicar primero por la equivalencia de grados, es decir, estos 37 por 1,8 entre uno, y luego sumarle estos 32, que sería el salto hacia el cero. Entonces, esas serían las conversiones de tipo 2 y conversiones de tipo 1. ¿Tienen alguna duda de esa parte?
¿Alguna duda de esa parte? O bueno, ya que hagamos ejercicios, pues va a quedar un poquito más claro. Vamos a hacer un par de ejercicios para repasar, pero bueno, es eso, conversión de unidades. Luego están las unidades molares. Y esas unidades molares son equivalencias entre cantidad de sustancia y masa. Em, Sirven más que nada para hacer cálculos de reacciones químicas. En nuestro caso nos interesan mucho porque como los procesos metalúrgicos son muy grandes, pues es difícil estar trabajando con la masa molar, ¿no? La masa molar como tal, pues nos va a llevar mucho tiempo realizar las conversiones y pues va a ser difícil, ¿no? Que estar manejando números tan grandes. Entonces, lo que hacemos son usar unidades que relacionan justamente esa masa con la cantidad de sustancia. La masa molar son los gramos relacionados con los moles de una sustancia, ¿no? O cuántos gramos tiene un mol de esa sustancia. Entonces, a partir de esa masa molar, yo puedo obtener unidades que me relacionen una cierta cantidad de masa con una cierta unidad molar. Entonces, esta unidad, un kilogramo mol, no es equivalente a tener un kilomol, ¿no? Este, pero lo que nos está relacionando es eso, justamente. Vamos a decir que 55.845 kilogramos equivalen a un kilogramo mol. Podríamos hacer la misma relación con libras. 55.845 libras equivalen a una libra mol. Es la misma relación, exactamente la misma relación que se usa en la masa molar, ¿no? 55.845 gramos de hierro son un mol de hierro. Entonces, esa es la masa molar. Yo aprovecho esa masa molar para hacer relaciones con distintas unidades de masa. Entonces, aquí lo que me interesa es justamente que ese kilogramo equivale a kilogramos mol con la misma relación que la masa molar, ¿no? O esa libra equivale a libras mol con la misma relación que la masa molar. Simplemente es para ahorrarme conversiones y ahorrarme el uso de números muy grandes. Lo que yo voy a hacer es usar estas unidades molares para hacer cálculos geométricos, más o menos rápidos. Les digo, esto va a quedar más claro cuando empecemos a hacer ejercicios. Ahorita a lo mejor está un poco confuso, pero bueno, si tienen alguna duda, adelante. ¿Alguna duda? Ok. Entonces, bueno, cuando veamos ejercicios, pues va a estar más claro, igual las conversiones de unidades. Eh, Vamos a ver composición química y con eso terminamos. Ya nada más les enseño un poquito de la clase y digo dónde acceder a los archivos de la clase y ya nos vamos. Entonces, bueno, composición química. Nosotros difícilmente pues vamos a trabajar con sustancias puras en ningún proceso. Normalmente pues vamos a usar mezclas. Y el uso de mezclas implica que ya tenemos varios componentes dentro de una sola sustancia. Pues para saber cuánto tenemos de cada componente dentro de esa sustancia, pues vamos a hacer uso de lo que son la composición química. Entonces, bueno, esa mezcla sólida, líquida o de gases, pues la vamos a manejar de distintas maneras dependiendo de cómo esté presente. De manera general, cuando trabajamos con sólidos y líquidos, por definición, eh, vamos a usar fracción masa o porcentaje másico para referirnos a la composición química. Entonces, a menos que se especifique lo contrario, ¿no? A menos que les digan, bueno, este sólido tiene un 3% atómico no sé, de zinc. Normalmente sólidos y líquidos siempre se dan en masa. Entonces, si te dicen 3.5% de zinc en ese bronce, pues entonces ustedes ya saben que va a ser másico, porque el bronce o está sólido o está líquido. Pues eso es por convención, ¿no? En el caso de los gases, normalmente se trabajan en moles
Y se trabajan en moles, más que porque se trabajen en moles, es porque la fracción mol en gases ideales es igual que la fracción volumen. Entonces usamos la fracción molar para referirnos a la fracción volumen en general. Por eso en los gases siempre se da más que nada en porcentaje molar o fracción molar, lo que es una composición química. Más que nada porque es la misma que la de volumen para gases ideales, pero por extensión pues se mantiene la práctica para otro tipo de gases, ¿no? Dado que es de que estuviéramos usando un gas no ideal, ¿no? Eh, y bueno, eso no limita el hecho de que teóricamente se maneje ya sea en masa o en mol, dependiendo si es sólido en líquido, en masa o en mol, en el caso de que sea gases, no nos limita el hecho de que podamos necesitar la composición en alguna otra relación. Por ejemplo, si es una aleación, ya estábamos viendo el hecho de que tuviera un 3,5% de zinc en masa. Pues a lo mejor si yo voy a hacer reaccionar ese zinc, necesito pasarlo a mol. Entonces, para pasarlo a mol, pues tengo que hacer una conversión entre esa composición. Pues lo que son las masas, se define la fracción masa como la masa del componente de la mezcla entre la masa total de la mezcla, ¿no? Y el porcentaje másico, pues sería esa fracción masa por 100. Pues si tengo un 3% de zinc, implicaría que por cada 100 gramos de mezcla tengo 3 gramos de zinc. Es básicamente lo que está diciendo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la suma de esas fracciones masa dentro de la mezcla, pues siempre va a ser la unidad, ¿no? De igual manera, si yo tengo en mol mi composición, por ejemplo, en un gas, eh, vamos a suponer que tenemos un 10% de dióxido de carbono. Pues tener ese 10% de dióxido de carbono me está diciendo que por cada 10 moles de dióxido de carbono, voy a tener 100 moles de la mezcla, 100 moles de la mezcla total. Entonces, esa es la relación de fracción mol. Son moles de la sustancia que quiero saber la composición entre los moles totales de la mezcla. Ahora, en los gases, como les digo, pues esta fracción equivale a la volumen y de igual manera, si yo estoy hablando de composiciones en fracción mol, yo sé que la suma de todas esas composiciones es la unidad. Si yo tengo 3 gases en una mezcla gaseosa, las fracciones de esos 3 gases dentro de la mezcla deben dar 1. Si yo tengo una aleación que tiene 4 metales, pues la suma de las fracciones masa de esos 4 metales tiene que darme 1. ¿Ok? Y bueno, se puede convertir con ayuda de la masa molar de cada uno de los componentes, pues entre fracción mol y fracción masa, ¿no? Entonces, para calcular la fracción mol a partir de la fracción masa de cada uno de los componentes, pues hago uso de esta ecuación. Para calcular la fracción masa de cada componente a partir de la fracción la fracción mol de esos componentes, pues uso esta ecuación, ¿no? Donde la masa molar va multiplicando, en este caso va dividiendo. Y entonces eso tendría que ver con la composición química. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda, algún comentario? Nada. Entonces vamos a terminar nada más enseñándoles cómo acceder a los apuntes, que era una duda que tenían. Entonces, pues les comparto esta. Pues para acceder a los apuntes, pues lo que tienen que hacer es aquí buscar la MIT de la Facultad de Química. La MIT, Facultad de Química. Entonces buscan la página de la facultad. Ajá. Y aquí abajo van a buscar recursos. Ah, sí, estoy compartiendo. Sí. Recursos por profesor. Pues dentro de los recursos por profesor, pues se van a ir a ingeniería metalúrgica y aquí va a estar introducción.
a la ingeniería metalúrgica, de procesos metalúrgicos y de materiales. Y aquí abajo está la presentación de la unidad 1, en la unidad 1. Y en la unidad 2, que es la que estamos viendo, también va a estar la presentación, ¿sale? Y algunos ejemplos. Los ejemplos todavía no los vamos a ver hasta que ya empecemos con los balances, pero bueno, la presentación de la unidad 2, pues sí ya pueden empezar a verla. Entonces, si tienen alguna duda o quieren revisar los apuntes, pues aquí acceden a ella, ¿sale? Pues no sé si tengan alguna duda más, algún comentario, algo más que decir antes de que nos vayamos. ¿Todo bien? Entonces, bueno, si no hay dudas, pues nos vemos la próxima clase, muchachos. Profesor, yo nada más tengo una cosa que pues me gustaría hablar con usted, pero pues es más de que, pues, privado. Ok, bueno, ahorita que se vean sus compañeros, pues hablamos. Entonces, pues nos vemos, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Vale.